Buenas y bienvenidos a este video en el que tratamos de explicarles o presentarles más que todo el caso de la discriminación sobre la lengua palenquera en Colombia. Este trabajo fue realizado por Santiago Ortiz Abril y Andrés Felipe Palomino Ruiz. En nuestro país se pueden hallar una gran variedad de lenguas, desde la Guajira hasta la Amazonía, es decir, de punta a punta, las cuales son simplemente ignoradas o consideradas inexistentes por muchos de nosotros. No obstante, esto no indica que quienes las conozcan les den respeto, o que tan siquiera las consideren iguales. Es en este tipo de situación en la cual se puede apreciar la discriminación lingüística, la cual parte de los hablantes de una o varias lenguas, dando lugar a un concepto clave para desarrollar esta temática, la diglosia. Entonces, ¿qué es la diglosia? La diglosia es un conflicto o choque entre dos lenguas o entre variedades de una misma lengua por parte de sus hablantes. Con base a este significado se podría decir que sí hay presencia de diglosia en nuestro país, pero no hablaremos de diglosia entre la diversidad del español en Colombia. Más bien, hablaremos de una lengua que surgió en tiempos de la colonia. Por allá en el siglo XVII se fundó un palenque en donde se refugiaban los esclavos furtivos, específicamente los cimarrones. En torno a esto pueden surgir ciertas preguntas. ¿Todos los esclavos hablaban una misma lengua? La respuesta es que sí, pero no una lengua en común. Es decir, no todos tenían la misma lengua materna, sino que esos esclavos establecieron una lengua criolla a partir de sus lenguas maternas. La pregunta, ¿por qué? Bueno, la respuesta es debido a que los esclavistas los separaban de sus iguales para que no se pudieran comunicar y amotinarse en los barcos que los transportaban. Como consecuencia de esto surgió una lengua criolla, o aprendieron a hablar la lengua de sus dueños, o se lograban las dos. Y ahora bien, ¿dónde se habla esta lengua? Bueno, el palenquero se habla en el corregimiento de San Basilio de Palenque, en el departamento del Bolívar, muy cerca de Cartagena. La pregunta más relevante en el momento sería, ¿existe bilingüismo en el palenque? La respuesta es que sí, debido a que se necesitan comunicar con el exterior, pero por allá, en la segunda mitad del siglo XX, hubo un aumento del bilingüismo y una reducción de los hablantes del palenquero. Y esto, debido a necesidades económicas y en busca de sustento, algunos salieron en obtención del trabajo a ciudades grandes como Cartagena, Barranquilla o Santa Marta, generando una emigración que dio un giro inesperado para la lengua palenquera. Se podría pensar que la lengua palenquera estaba condenada a desaparecer, pero a raíz de esa posibilidad de desaparición, a mediados de los años 80, la propia comunidad se vio en la necesidad de rescatar y revivir su cultura. Para esto, emplearon la escuela como la mejor herramienta y no dejar así morir su cultura. Gracias a esto, y me atrevo a decir, nació una protoeducación previa al Programa Nacional de Bilingüismo, con un poco de diferencias en las cátedras. Claro, pues esta estaba dirigida a revivir la cultura y la lengua palenquera. Pero si lo vemos hoy en día comparado a un artículo del Ministerio de Educación que cita más o menos así, como resultado de este proceso de investigación se implementaron varias cátedras que reemplazaron a algunas que se imparten en los currículos básicos de cualquier colegio del país. Por ejemplo, en vez de enseñar español, se enseña lengua palenquera. Es decir, antes solo cabía la posibilidad de aprender español. O sea, podríamos deducir que el español era el regente en este tipo de ámbitos, bien sea educativo, de ciencia o de conocimiento. Mientras que la lengua palenquera se podría ver reducida a los ámbitos cotidianos, a la familia o probablemente a las rutinas. Entonces, eso se podría casi que equiparar a los tiempos de la colonia, en las que solo se podía hablar la lengua del esclavo, o el esclavo podía hablar su propia lengua con los suyos en espacios cerrados. Se podría pensar que desde el nacimiento del programa de educación en el palenque, esta lengua se ha visto en auge. Pero, aunque se haya incentivado el uso de la lengua palenquera, este uso no se ha podido observar dentro de la población. De acuerdo al censo realizado en el 2005 por el DANE, se reporta lo siguiente. En cuanto al estado de la lengua palenquera, un 37,32%, es decir, 2.788 personas de casi 7.500 habitantes en ese entonces, se reportaron al DANE como hablantes de esta lengua.
en donde las mujeres representan la mayoría de este indicador con el 50,93%, es decir, 1.420 mujeres son hablantes del palenquero, una lengua que para comienzos del programa en educación se veía como lengua minorizada, casi que se extinguía por la falta de hablantes, y ahora con una cantidad, se podría decir, respetuosa de hablantes, esta no se ha visto de gran uso o influencia. En conclusión, afirmamos que existe la discriminación lingüística para el palenquero, pues podemos decir que la diglosia siempre afectará a este mundo lleno de lenguas, donde existen algunas con prestigio y otras con un tanto, en donde el palenquero no ha sido la excepción a este fenómeno lingüístico. El palenquero como lengua ha tenido que afrontar el mismo problema desde sus comienzos, el no desaparecer ante el español, el cual subyugó a muchas otras, posicionándose con el mayor prestigio en el país. Una lengua raizal y cultural como muchas otras, que se ha enfrentado al gigante entre las esferas de la sociedad, penetrando en las actitudes lingüísticas de quien ha influenciado, pintando un panorama desolador para quien no la quiere y se resiste a ella.